Hola, muy bien, buenos días. Una vez más, llegando hacia sus hogares por este medio para poder desarrollar el presente tema. Indagamos el proceso de fermentación con levaduras. Quien les saluda, el profesor Felipe Ramos Paucar. Soy docente de esta institución educativa 5149 de San Juan Bautista, del área de ciencia y tecnología. La presente sesión, pues, está dirigida a los estudiantes de tercero A, B y C. Bien, antes de poder empezar, es bueno de todas maneras recordarles, poner en práctica las normas de convivencia, como respetamos las ideas de los demás, también vamos a participar ordenadamente, también por supuesto vamos a utilizar términos apropiados, no inadecuados, y no usamos pues emoticones, y también vamos a presentar las actividades o las tareas en el día indicado. Bien, el reto que ustedes tienen es que van a involucrar a tu familia en la indagación científica a partir de una práctica tradicional, como es la elaboración del pan. Asimismo, van a elaborar un informe de indagación para explicar bajo qué condiciones la levadura fermenta la masa del pan. Las evidencias, en este caso en la sección Ciencia y Tecnología, presentarás tu informe de indagación que contenga todo el proceso y los resultados obtenidos, y también tu diario reflexivo del desarrollo de tus competencias. Primero, ¿qué necesitaremos? Tus saberes o talentos, los recursos que ya están disponibles en la plataforma de Aprendo en Casa. Recurso 2, nos evaluamos. Recurso 3, ¿bajo qué condiciones la levadura fermenta la masa del pan? Parte 1. Y el recurso 5, ¿bajo qué condiciones la levadura fermenta la masa de pan? Parte 2. Y tu diario reflexivo de desarrollo de tus competencias. Segundo, ¿qué haremos? Tienes el reto de involucrar a tu familia, como ya se ha dicho, en la indagación científica de la práctica tradicional de la elaboración del pan. Asimismo, elaborarás un informe de indagación para demostrar bajo qué condiciones la levadura permite obtener panes de calidad. Entonces, a lo largo de esta experiencia, indagarás para establecer la relación entre la temperatura y la fermentación para obtener una buena masa de pan. El propósito que vamos a desarrollar es indagamos bajo qué condiciones la levadura fermenta la masa de pan. La competencia que se va a desarrollar indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Bien, vamos a empezar entonces. Van ustedes a reflexionar y lo van a hacer involucrando a tu familia en esta indagación. Y vas a realizar un listado de ideas a partir de la siguiente pregunta. ¿Bajo qué condiciones la levadura permite obtener panes de calidad? Recuerda registrar tus reflexiones de manera escrita u oral, grabando un audio, ya que después volverás a emplear esta información. Luego vamos a explorar, y para ello van a leer el recurso 4, bajo qué condiciones la levadura fermenta la masa de pan, parte 1, que se encuentra disponible en la plataforma de Aprendo en Casa. Y aquí vas a resaltar las ideas principales. Según el texto, el pan como tradición y legado de los incas, bajo qué condiciones la levadura permite obtener panes de calidad. Según el texto, condiciones para la fermentación, vas a responder a las preguntas, ¿cuáles son las condiciones para hacer una buena masa de pan? La otra pregunta, ¿por qué dichas condiciones deben cumplir determinadas características? ¿Cuáles son las características que se esperan de la masa de pan? Piensa en todas las condiciones, pero si eres detallista, te darás cuenta de que todos los ingredientes siempre necesitan mantenerse a determinada temperatura. Muy bien, vamos a leer entonces esta parte del recurso, el pan como tradición y legado de los incas. Todo inició con los incas. Como saben, este imperio está ubicado en América del Sur, desde el norte de Chile hasta el sur de Colombia, cubriendo los territorios actuales de Bolivia y Perú.
en donde estaban los grandes consumidores de pan a base de maíz, el alimento más importante y venerado de esa época. Este, está el tantahuagua, muy consumido en la celebración de todos los santos, pan en forma de bebé o guagua. La huminta o humita, preparada con maíz molido e ingredientes propios y envuelto en pancas de maíz y llevados al horno, al igual que el sanku. Fueron los primeros panes que se elaboraron y consumieron durante los siglos XIII y XVI, con un profundo valor ceremonial, utilizados a menudo como ofrendas para rituales y también para la subsistencia de los viajeros y de las culturas de la época. Gracias a esa vieja tradición, la panadería hoy en día tiene un lugar muy importante en la vida de los peruanos. Ha sido parte de su desarrollo artesanal y empresarial a lo largo de muchos años. Hoy, el Perú es el séptimo consumidor de pan en América Latina, con el 40% y con más de 120 variedades entre los criollos artesanales y nuevos conceptos. ¿Sabías que en la elaboración de los panes se utilizan seres vivos unicelulares denominados levaduras? ¿En qué condiciones debe encontrarse la levadura para producir panes de calidad? Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a indagar las experiencias en nuestros hogares y en muchas familias respecto a la elaboración de masas para obtener pan, picarones o tortas, comparten en común ingredientes básicos, los cuales deben presentar ciertas características para que se mezclen en sintonía y se obtenga un producto con el sabor y aroma que nos gusta. Muy bien, entonces cuando nosotros vamos a indagar, lo primero que se va a hacer como parte de esta indagación es problematizar una situación. Entonces, aquí primero vamos a hacer lo que se indica. Vas a involucrar a tu familia en esta indagación y elaborar un listado de ideas a partir de la siguiente pregunta. ¿En qué condiciones debe encontrarse la levadura para producir panes de calidad? Muy bien, ¿no? Eso lo van ustedes a preguntar en casa a papá, mamá, algunos tíos o abuelos si estuviesen con ustedes. Bien, vamos a leer las condiciones para la fermentación entonces, muy importante. Las condiciones para que fermenten las levaduras son la humedad, pues sin humedad no pueden activarse la levadura, ya que la levadura necesita que su alimento esté disuelto en agua para poder asimilar. El exceso de agua produce un pan más denso y pesado, un poco húmedo y que queda algo pegajoso. Luego tenemos el sustrato. Su alimento base son los azúcares o carbohidratos. Lo que más le gusta a la levadura es la glucosa, es el azúcar que puede utilizar. También necesita algo de nitrógeno que toma de las proteínas y de algunos minerales. Otra condición es que la cantidad de levadura llega a un punto a partir del cual el pan se hunde. Esto ocurre precisamente cuando la levadura se queda sin sustrato o alimento. Asimismo, otro factor muy importante es mantener la temperatura. Se dice que las levaduras no toleran los cambios bruscos de temperatura y prefieren las temperaturas constantes. Además, como todo ser vivo necesita de oxígeno para la combustión u oxidación de la glucosa que toma de los ingredientes. En el siguiente cuadro vas a agregar las condiciones y características descritas y las que mencionen en tu familia. Por ejemplo, hay preguntas: ¿cuáles son las condiciones para hacer una buena masa? Es la causa. ¿Cuáles son las condiciones, en este caso, para hacer una buena masa? Es la causa. Y ahí, como ustedes verán, mezclar la levadura en agua tibia, muy bien, es decir, que tiene que humedecerse, ¿verdad? Necesita de la humedad. Cernir la harina varias veces también, amasar varias veces, el tiempo de reposo de la masa. Luego, lo que ustedes pueden conseguir como respuesta de su familia, lo van a escribir en donde dice, pues, la causa. Y también veremos nosotros cuál es el efecto. Por ejemplo, cuáles son las características que se espera en el producto, o sea, en el pan. Levantamiento de la masa, masa blanda y manejable, reduce la acidez de la masa,
fermentación de levaduras y qué más. Ustedes para eso deben de preguntar a la familia para que ellos también participen con ustedes. Bien, observa el cuadro, ¿no? En la experiencia familiar hay preocupación constante por el uso de agua tibia para disolver la levadura, para reposar y cubrir la masa para que no enfríe, el tiempo de reposo de la masa para que levante, etc. Ahí hay un factor constante y que le favorece a la levadura. Aparte de aprovechar los azúcares o los carbohidratos, debes analizar cada uno de los factores y cuál es el determinante para que todos los ingredientes aglutinen y la levadura se active y se pueda obtener una mejor masa de pan. Es momento de plantearte una pregunta que va a guiar tu indagación, es decir, que sea científicamente investigable. Te sugerimos evaluar el listado que te presentamos a continuación y elegir teniendo en cuenta la información y análisis anteriores. Por ejemplo, tenemos ¿a qué temperatura se disuelve la levadura para lograr un levantamiento de masa? La pregunta 2. ¿De qué manera la temperatura influye en la fermentación de la masa de pan? Pregunta 3. ¿Cómo influye el tiempo de reposo de la masa en la fermentación de levadura? Son preguntas que te van a ayudar, ¿verdad? Para que tú puedas seguir con esta investigación. Muy bien. La pregunta de indagación debe cumplir con estos 3 criterios. Por ejemplo, tenemos ahí, y luego ustedes van a completar si cumple o no cumple. Si no cumple, vas a hacer un comentario ahí, o si cumple también. O sea, ¿por qué? ¿Me entiende? Por ejemplo, a ver, los criterios de selección de la pregunta, que contengan 2 proposiciones que tengan una relación de causa y efecto. Por ejemplo, a ver, ¿cómo influye el tiempo de reposo de la masa en la fermentación de la levadura? Imagínate, o sea, la levadura se va a fermentar siempre y cuando de repente tenga un tiempo de reposo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en esa pregunta que hemos hecho anteriormente, la fermentación de la levadura vendría a ser el efecto, ¿no? Y la causa es el tiempo de reposo de la masa. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cumplirá sí o no? Y si es no, entonces nosotros vamos a colocar el comentario ahí. Que una de las proposiciones permita hacer mediciones o permita ser manipulada también. Claro, sí, sí se podrá, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a ver, la fermentación, ¿se podrá medir la fermentación? Sí. El tiempo de reposo de la masa, por supuesto, ¿no? Si de repente es más tiempo de reposo, ¿usted cómo creen que irá con la fermentación? ¿Saldrá bien? ¿Será buena? Que una de las proposiciones exprese el efecto de las mediciones, ¿no? O sea, el tiempo de reposo de repente, ¿no? El tiempo de reposo. Ok. Para tu pregunta de indagación y su respectiva hipótesis de trabajo, distribuye las siguientes variables en el cuadro. Si, por ejemplo, tu pregunta de indagación es, ¿de qué manera la temperatura influye en la fermentación de la masa de pan? Ojo, porque también aquí, como vemos en esta pregunta, hay la causa y el efecto, ¿no? La temperatura y la fermentación de la masa de pan vendría a ser el efecto, ¿me entiende? Entonces, estos puntos que ustedes observan en la parte inferior a la pregunta, tiempo de reposo, temperatura, fermentación, levantamiento de la masa, fermentación de la levadura, vendrían a ser las variables, pero hay que saber qué variables es y para ello ustedes van a considerar si es variable dependiente, si es variable independiente o si son variables intervinientes. Ese es el trabajo que ustedes van a tener que realizar. Cualquier duda, vamos nosotros a estar, pues, digamos, participando, interactuando en lo que es la sala de Messenger o seguramente también lo podemos hacer a través de un Zoom. Bien, entonces, hay preguntas guías que van a ayudarnos para que nosotros podamos realizar, digamos, esta indagación. ¿Qué ideas o sospechas tienes al respecto? ¿Crees que la temperatura influye en la activación de la levadura? ¿Piensas que existen temperaturas que facilitan la vida de la levadura y otros que la dificultan? Para demostrar que la temperatura influye en la fermentación de las levaduras y poder hacer comparaciones, ¿esta debe ser diferente o constante? ¿Crees que una temperatura mayor, menor, igual
constante influye en mayor, menor, igual medida en la fermentación, que es la producción de dióxido de carbono? Con base en tus conocimientos previos y lo desarrollado anteriormente, vas a formular una hipótesis científica y tus objetivos coherentes con la pregunta de indagación. Aquí tienes un ejemplo. Tú puedes realizarlo con la pregunta de indagación elegida u otra que desees. Por ejemplo, a ver, eh, pregunta que guía tu indagación. A ver, por ejemplo, aquí tenemos nosotros. Esta es la pregunta que indica aquí. ¿De qué manera la temperatura influye en la fermentación de la masa de pan? Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta que guía tu indagación, aquí está la pregunta. ¿De qué manera la temperatura influye en la fermentación de la masa de pan? Y la hipótesis que probarás, ¿no? A ver, ¿cómo sería, por ejemplo? Si la temperatura, aquí, ¿no? Si la temperatura permanece constante, entonces la fermentación de la masa de pan será mejor, por ejemplo, ¿no? Miren más o menos cómo tiene, cuál es la estructura de una hipótesis, ¿no? Si la temperatura permanece constante, entonces la fermentación de la masa de pan será mejor. Aquí y luego en la parte inferior, al lado derecho, donde dice formula tu objetivo de indagación, en esta parte vas a redactar tu objetivo de indagación. Muy bien. Esta es otra parte. Cuando se indaga, tenemos que diseñar estrategias para la indagación. Para demostrar tu hipótesis tendrás que determinar el método o procedimiento que utilizarás para medir la variable dependiente, manipular la variable independiente y controlar las intervinientes de acuerdo a tus objetivos y confirmar o refutar tu hipótesis. Por ejemplo, para definir el método que utilizarás para manipular la variable independiente, te vas a guiar de la siguiente pregunta. ¿Cómo demostrar que una temperatura es ideal para que se activen las levaduras? Importante, ¿verdad? Hay que leer esta parte de acá. La ciencia y el saber cotidiano nos manifiesta que la temperatura ideal es de 25 y 35 grados Celsius, máximo 40,6 grados Celsius. Y la otra temperatura puede ser del agua fresca. La temperatura dependerá del clima. Para este caso, el agua fresca en la zona norte del país permanece a 30 grados Celsius en las épocas más calurosas. La otra pregunta, ¿cómo te asegurarás de que la temperatura sea constante en ambos casos? ¿Cómo crees que podrías medir la constancia de la temperatura? Con un termómetro mediante la técnica del baño María. Muy bien, entonces miren lo que vamos a utilizar aquí, ¿no? La técnica del baño María. Debe registrar las dos temperaturas constantes. ¿Por qué? Entonces, el punto 2, para definir el método que utilizarás para medir la variable dependiente, te vas a guiar de la siguiente pregunta. ¿Qué materiales te ayudarán a comprobar o medir los efectos de la masa de pan? ¿Qué tipo de recipiente necesitarás para contener el gas? ¿Qué harás para medir el volumen del gas que se produce como resultado de la fermentación? ¿Dónde organizarás los datos obtenidos de la experimentación? ¿Cuántas veces repetirás el experimento y para qué? Muy bien, las repeticiones en la experimentación pretenden que obtengas resultados confiables y que te lleven a realizar buena interpretación y conclusiones, lo que te permite contrastar la hipótesis del problema de indagación. Es decir, las repeticiones te van a permitir justamente comparar las hipótesis, ¿no? Y de repente refutarla a lo mejor, o puedes tú también aceptarla. Muy bien. 3, explica cómo controlarás las variables intervinientes, es decir, cómo te asegurarás de que todo salga bien en tu experimento. ¿Qué tipo de recipiente y o materiales utilizarás para este experimento? ¿Por qué? ¿Cómo te asegurarás de aplicar una misma cantidad de levadura, agua y azúcar? ¿Cómo controlarás el tiempo? Se muestra, en este caso, el reloj o cronómetro. También puedes usar tu celular para que puedas controlar o medir el tiempo, ¿verdad? ¿De qué tamaño tienen que ser los globos, iguales o diferentes? ¿Qué ocurriría con tu experimento si fuera de diferentes tamaños? ¿Qué medidas de seguridad tendrás en cuenta para esta experiencia? ¿Dónde buscarás más fuentes de información
con base científica sobre las condiciones de fermentación de la levadura para contrastar tu hipótesis? Te sugerimos averiguar la técnica de baño María. Muy bien, miren, observan aquí está la técnica de baño María, como ustedes saben también y sus familiares, que seguramente también se van a involucrar en esta actividad para que ustedes puedan realizar un excelente trabajo, una buena investigación. Bien, entonces después vamos a generar y registrar los datos e información. Vas a obtener y organizar los datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Vas a registrar, por ejemplo, antes, durante y después del experimento. Si no cuentas con cámara, puedes dibujar el paso a paso como parte de tu informe de indagación. Vas a tener a la mano un reloj y las tablas donde registrar los datos y la medida de contorno del globo cada 5 minutos. Vas a analizar el modelo y sigue cada una de las indicaciones. Vas a completar la tabla de la muestra experimental 1 y la muestra experimental 2. También puedes elaborar una tabla para comparar la muestra experimental 1 con la muestra de control. Ten cuidado con las indagaciones y el manejo del tiempo. Usa una cinta métrica para medir el contorno del globo y registrar los datos en forma ordenada y en paralelo las dos muestras. Revisa los ejemplos de las tablas y gráficos y propone otros datos de acuerdo a las decisiones en la ejecución de cada procedimiento. Los resultados serán distintos para todos los estudiantes, ya que depende de su ubicación dentro del país. Es decir, dentro, digamos, de cada lugar, las temperaturas son distintas también. Vas a elaborar gráficos según tus resultados y recuerda realizar repeticiones para garantizar la fiabilidad de la toma de datos. Vas a establecer conclusiones indicando si se valida o invalida la hipótesis de tu trabajo. Muy bien, vamos a observar, aquí vamos a registrar, vamos a generar y registrar datos e información. Como vemos, por ejemplo, ¿esto qué implica? Implica obtener y organizar los datos tanto cualitativos como cuantitativos. Vas a representar la información en gráficas y realizar cálculos de medida, de tendencia, así como establecer conclusiones indicando si se valida o invalida la hipótesis de trabajo. Por ejemplo, tenemos aquí la muestra experimental 1, la muestra de control y la muestra experimental 2 también, ¿no? Y como observamos, por ejemplo, aquí en la muestra de control tenemos 130 mililitros de agua a una temperatura de 40,6 grados Celsius y se encuentra en una cucharita de azúcar. Y a baño María no pasa nada con el globo. Sin embargo, en el producto de la fermentación, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar una cucharadita de levadura, una cucharadita de agua, que se encuentra disuelto en 130 mililitros de agua a una temperatura de 40,6 grados Celsius. Y aquí sí, fíjense lo que está observando, ¿no? Sí, el globo se infla, pero ¿por qué se infla el globo? Eso tendría que ustedes responderlo también, ¿no? Entonces, el modelo servirá para hacer analogías de la variable independiente a las temperaturas de 40,6 grados Celsius como máximo y 30 grados Celsius, debiendo mantenerse constante la temperatura en baño María. Asimismo, la variable dependiente, que es el levantamiento de la masa de pan, hará analogía con el desprendimiento del dióxido de carbono en el globo. Es decir, lo que aquí se encuentra es gran cantidad de dióxido de carbono, ¿verdad? Muy bien, en el globo, por lo que medir el tamaño del contorno del globo por el centro cada 5 minutos durante una hora indicará la actividad de la levadura. Ok, le decía que ustedes van a tener que, por ejemplo, en este cuadro, completar aquí, ¿no? Completar, ¿ya? De acuerdo a lo que ustedes han hecho anteriormente, aquí se organizan los datos en una tabla teniendo en cuenta la variable y sus unidades, la cantidad de filas y columnas, cantidad de filas y columnas, dependerá de la cantidad de repeticiones que ustedes van a tener que hacer, ¿no? Aquí vas a tener que ponerle un nombre a esta tabla, ¿de acuerdo? Y vemos aquí, por ejemplo, temperaturas constantes. Aquí es el agua a 40,6 grados Celsius en baño María y la muestra experimental 1, que es la levadura más azúcar más agua. Y aquí ustedes van a tener que tomar la medida del globo. Para eso utilizan una cinta métrica para que puedan ustedes tomar la medida del globo y lo mismo harán ustedes con la muestra experimental 2. Bien, aquí por ejemplo vas a repetir el ejercicio varias veces y observa todos los datos registrados. Representa los datos gráficamente con la intención de establecer su relación matemática. Te damos ejemplos de cómo podrían salir tus gráficos, ¿no? Como vemos, por ejemplo, aquí, la producción de dióxido de carbono en la fermentación, aquí también, pero aquí la medida es del globo en centímetros, ¿no? Aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
45, 40 a 45 centímetros. Y aquí sería el tiempo, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando han pasado 10 minutos, el globo todavía, de acuerdo al gráfico, el globo todavía aquí como que no se ha inflado, ¿no? Porque no se ha producido, digamos, el dióxido de carbono, ¿no? Eso ustedes lo van a tener que registrar también así. Bien, luego analizamos los datos y la información. Esto implica interpretar los datos cualitativos y cuantitativos con la intención de controlarlos con la o las hipótesis e información relacionadas con el problema. Luego de todo el análisis, vas a emitir la conclusión que valide, refute o precise la hipótesis. Por ejemplo, según la tabla de datos que relaciona las variables independientes e independientes, hay una clara o evidente relación entre las dos temperaturas constantes y los efectos de la fermentación y como producto el dióxido de carbono y en la medida del globo. Dos, ¿es posible afirmar que existe alguna relación entre ambas variables? ¿En qué te basas para dar esa respuesta? Tres, ¿qué podrías afirmar con respecto a la hipótesis? ¿Por qué? Basada en la 4, escribir una conclusión basada en el análisis de los datos de la indagación a la hipótesis, con respecto a la hipótesis y al problema planteado. 5, ¿por qué es importante la muestra de control? ¿Qué interpretaciones puedes hacer con respecto al ciclo celular de las levaduras y las condiciones de vida? Vas a comparar tus resultados cuantitativos de la tabla, vas a graficar e interpretar también. Vas a establecer analogías con la elaboración del pan en la vida cotidiana, es decir, de qué manera la temperatura constante garantiza la fermentación del pan y por tanto se obtiene un pan con todas sus características de aroma, olor y sabor. Muy bien, y luego vas a evaluar y comunicar la indagación. Aquí vas a identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados y vas a evaluar los alcances y la validez de tu conclusión. Uno, ¿los datos obtenidos son suficientemente confiables? ¿Qué procedimientos realizaste para que sean confiables? Las repeticiones, seguramente, ¿verdad? Dos, ¿qué dificultades se presentaron durante la indagación? ¿Qué parte de los procesos de indagación se podían mejorar? ¿Qué alcance tiene la conclusión? ¿A qué otras situaciones del entorno pueden aplicarse? ¿Por qué es importante conocer sobre las levaduras en prácticas tradicionales e industriales como la preparación del pan? ¿De qué manera esta experiencia te ayuda a entender el proceso de la fermentación como una aplicación beneficiosa de la levadura? Vas a elaborar el informe de indagación y vas a guardarlo en tu portafolio de evidencia de ciencia y tecnología. Muy bien, esta es la actividad que vas a realizar, prácticamente son ya, digamos, acciones que has realizado durante la sesión, ¿no? Vas a responder la pregunta, ¿en qué condiciones debe encontrarse la levadura para producir panes de calidad? Luego, dos, escribe tu indagación, tu pregunta de indagación. Tres, escribe tu hipótesis de indagación. Cuatro, tus objetivos de indagación vas a escribir aquí también. Cinco, tu informe de indagación que contenga todo el proceso y los resultados obtenidos. Muy bien, me despido de ustedes, no sin antes hacerles recordar pues que todavía debemos de continuar con el distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla y del protector facial y lavarnos la mano con bastante agua y jabón. Esperando que realicen un buen trabajo, me despido de ustedes, nos vemos.